Destilación es la técnica de separación de múltiples destilaciones flash en equilibrio. En las columnas de destilación, la alimentación se introduce aproximadamente a la mitad de la columna, mientras que los productos salen por la parte alta y baja. El producto de la parte alta de la columna recibe el nombre de destilado y contiene preferentemente los componentes más volátiles, de menor punto de ebullición. El producto de la parte baja de la columna se conoce apropiadamente como los fondos y contiene preferentemente los componentes menos volátiles de mayor punto de ebullición. En el fondo se adiciona un rehervidor calentador para permitir que el vapor fluya hacia arriba de la columna, y en la parte alta se adiciona un condensador enfriador para permitir que el líquido fluya hacia abajo de la columna. Básicamente se aplica energía en la parte baja de la columna y se desprende en la parte alta, y esto hace que funcione la separación. Si los puntos de ebullición de los componentes de una mezcla solo difieren ligeramente, no se puede conseguir la separación total en una destilación individual. Nunca se deben de confundir la destilación con la evaporación y el secado. Estos normalmente tienen como objetivo el obtener el componente menos volátil y desechar el más volátil, que casi siempre es agua. En el primer caso, el material de interés es alguna clase de líquido concentrado y en el segundo caso es un sólido con contenidos de humedad muy bajo. El agua de mar, por ejemplo, que contiene un 4% de sólidos disueltos, principalmente cloruro de sodio, puede purificarse fácilmente evaporando el agua y condensando después el vapor para recoger el producto, que sería agua destilada. Para la mayoría de los propósitos, este producto es equivalente al agua pura, aunque en realidad contiene algunas impurezas en forma de gases disueltos, siendo las más importantes el dióxido de carbono. Un ejemplo importante es la separación de agua que hierve a 100 grados centígrados y alcohol que hierve a 78.5 grados centígrados. Si se hierve una mezcla de estos dos líquidos, el vapor que sale no es alcohol puro, es un líquido más rico en alcohol y más pobre en agua, en comparación a la mezcla de la entrada. Con el fin de concentrar una disolución obtenida por fermentación del 10% de alcohol a 50%, el destilado ha de destilarse una o dos más veces. Por otra parte, si se desea alcohol industrial, al 95%, son necesarias varias destilaciones. Aquí se puede observar, ¿verdad?, en las dos disposiciones de torre de platos y torre empacada, la corriente de entrada F, la corriente en el tope E, ¿verdad?, a donde sale el componente rico, eh, o la mezcla rica en el componente volátil, y A, que sería la corriente de las corrientes del fondo, a donde salen líquidos ricos en componentes menos volátiles. En la industria, el proceso de destilación es de uso muy frecuente en la petroquímica. Los derivados de petróleo son extraídos mediante una columna de destilación por platos perforados. El fundamento teórico del proceso consiste en el calentamiento de la mezcla, que da lugar a un vapor más rico que la mezcla en el componente más volátil. El vapor pasa a la parte superior de la columna, donde se condensa. Como la temperatura sigue aumentando, a su vez, este condensado se calienta, dando lugar a un vapor aún más rico en el componente más volátil, que vuelve a ascender en la columna. De la misma forma, el líquido condensado de cada paso
va refluyendo hacia la parte baja de la columna, haciéndose cada vez más rico en el componente menos volátil. Esto tiene como consecuencia una serie completa de evaporaciones y condensaciones parciales en toda la longitud de la columna de fraccionamiento. Estos ciclos de evaporación-condensación equivalen a múltiples destilaciones simples, por lo que la destilación fraccionada es mucho más eficiente que la destilación simple y permite separar incluso líquidos de puntos de ebullición parecidos. El proceso se repite tantas veces como sea necesario, y a cada uno de estos pasos se le denomina etapa o plato. Con un número de platos suficiente, se obtiene por la parte superior el componente más volátil de la mezcla y por la parte inferior el menos volátil. Aquí tenemos una torre de destilación, ¿verdad? Donde se están obteniendo en la parte del tope los componentes del petróleo más livianos, como la nafta liviana, ¿verdad? La nafta pesada. Y a medida que se va bajando por la longitud de la torre, pues se van separando los componentes menos pesados hasta llegar, ¿verdad?, a el fondo, a donde se obtiene brea, que es la materia prima del asfalto. Aquí tenemos el modelo de las ecuaciones de balance. En esta ocasión, pues vamos a verlo en función de las fracciones molares. Sin embargo, también, ¿verdad?, es válido para fracciones másicas. Y vamos a suponer una mezcla de dos líquidos solubles A y B, cuyos puntos de ebullición son muy diferentes. El punto de ebullición de A es muchísimo mayor que el de B. Y en la corriente F, ¿verdad?, tenemos la fracción molar de F en A y la fracción molar de F en B. De igual manera, ¿verdad?, en la corriente de salida D tenemos fracción gaseosa de A en D y fracción gaseosa de B en D, ¿verdad? En R tenemos fracción líquida de A en R y fracción líquida de B en R. Entonces ahí tenemos planteada, ¿verdad?, la ecuación de balance total y la ecuación de balance por componente. Si nosotros incluimos, ¿verdad?, ya en el equipo las corrientes de salida de los respectivos intercambiadores de calor que están en el tope y en el fondo, pues podemos obtener, ¿verdad?, haciendo un balance global, que la corriente F de entrada va a ser igual a la corriente D de salida más la corriente R. También podemos hacer balances por equipo, ¿verdad?, solo rodeando o tomando como sistema la torre, dejando por fuera los intercambiadores de calor. Podemos hacer balances en el condensador y podemos hacer balances en el rehervidor.